9:38 de la mañana, comienza Voces del Poder junto a Joaquín Orellana. Esta mañana de jueves, analista político, miembro del directorio del Centro de Democracia y Comunidad. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy bien, bienvenido, muchas gracias Joaquín, por la invitación. Gracias por acompañarnos. Y también estamos con José Antonio Valenzuela, director de incidencia de Pivotes. ¿Cómo estás, José Antonio? Hola, José Antonio. Muy ¿qué tal? bien, muchas gracias. Bienvenido. Oye, ayer la candidata Jara nuevamente fue consultada por las declaraciones de Lautaro Carmona. Es como un eterno retorno esto de las declaraciones de Lautaro Carmona. Pero fue mucho más frontal en decir que no estaba en absoluto de acuerdo con las críticas a Marcel y habló de la responsabilidad fiscal. ¿Podrá la candidata avanzar con su gira, lograr poner sus temas en la agenda, si es que desde su propio partido está esta posición tan fuerte? ¿Cómo lo ves, Joaquín? Mira, no es primera vez que Janet Jara, la candidata, sale a contradecir públicamente los dichos de la autoridad partidaria de su partido. Ahora bien, esto le representa una oportunidad naturalmente en su rol de candidata, en tanto la candidatura de Janet Jara representa un arco mayor a lo que es el Partido Comunista, y eso no solo viene a consolidarse en los hechos públicos, sino además ya sabíamos que al obtener el triunfo en la primaria, Janet Jara excedía su militancia comunista, por decirlo de alguna manera, y esto viene a representar un liderazgo moderno al interior del PC. No obstante, los escollos o los palitos que le ponen en el camino la autora Carmona no son nuevos. Eso es para una discusión interna partidaria respecto del comando y la campaña. No debiese significar una dificultad. Ella sigue desplegada, sigue hablando y poniendo sus temas, y en ese sentido lo que hace es darle un guiño a los actores que la apoyan de la centroizquierda. Ahora, es una oportunidad a la medida en que efectivamente se aleje de Lautaro Carmona y del Partido Comunista, Es ¿no? que cuando instala conceptos que son relevantes para el mundo de la centroizquierda y que son un atributo de moderación como la responsabilidad fiscal... ¿Es más lo que gana, dices tú? Exacto. José Antonio, ¿cómo lo ves? A ver, bueno, Lautaro Carmona transformó un poquitito a Janet Jara como en un exégeta de sus declaraciones, que está permanentemente analizándolas, opinando, y eso cuesta y le dificulta su despliegue como candidata, y genera como una cosa media disonante para quienes van siguiendo el debate público. Yo creo que Lautaro Carmona ha dado señales y sensaciones de que no tienen tanto interés en que su candidata gane las elecciones presidenciales, y yo creo que la señal más preocupante es que ahora quizás están viendo que no ven muy probable que gane las elecciones. Como ¿Tú que crees que eso lo están sacando a la cuenta? me da la impresión de que han ido haciendo el cálculo de que los costos que están pagando por una candidatura moderada, por una candidatura que trata de quedar bien con la democracia cristiana, hasta el Partido Comunista, son más altos que la probabilidad de ganar una elección. Y por lo tanto se enfocan en las candidaturas parlamentarias, en fortalecer su identidad como Partido Comunista. Recordemos que el Partido Comunista además es uno de los partidos más fuertes del oficialismo, es uno de los partidos con más candidatos, o sea, con más senadores en ejercicio, con más diputados en ejercicio, y yo creo que están mucho más interesados Lautaro Carmona en consolidar eso que en darle aire a una candidatura que él ve que tiene pocas posibilidades reales de ganar una segunda vuelta. Ya, pero hay formas un poco más sutiles de hacer eso, ¿cierto? Porque además, si consideramos lo que dice Camilo Escalón ayer, que es cierto que le pega duramente al presidente Boric al cuestionar de esta manera a su ministro de Hacienda, ¿cierto? Le pega a su candidata, le pega al gobierno, o sea, absolutamente. Yo creo que ha ido perdiendo... Tiene que haber algo más, ¿no? Yo creo que ha ido perdiendo la sutileza a medida que va viendo más inviable el éxito de esta candidatura. Porque el ganar el gobierno, por supuesto que es algo que todos los partidos persiguen. Y en la medida que va viendo que eso se vuelve cada vez más difícil y más improbable, bueno, está siendo cada vez más directo y más evidente el descontento y las diferencias que tiene con la candidatura y con el gobierno. Ahora, permíteme discrepar, José Antonio, porque si es real tu supuesto de que ante la eventualidad de perder, la autora Carmona lo que hace más bien es ponerle dificultad a la candidatura de Jara, eso lo hubiésemos conocido y hubiese tenido una implicancia práctica, se hubiese visto reflejado en la realidad en la primaria. Y resulta que Janet Jara ganó por amplio margen. Sí. Entonces, esto es una suerte de dos niveles, ¿no? Por un lado está la discusión partidaria interna del Partido Comunista, que sufre sus propias tensiones, y por otro lado el escenario nacional presidencial,
que yo creo que efectivamente la influencia del socialismo democrático, el ingreso de la democracia cristiana, se han visto reflejados tanto a nivel programático como político en la candidatura de Jara. Ahora, sí, solo para aclarar el punto, porque yo creo que no hay ninguna como discrepancia entre lo que lo estamos diciendo. Cuando era una primaria presidencial, el programa de Janet Jara tenía esas 7 páginas con una cosa mucho más cercana a lo que el PC históricamente ha defendido. La nacionalización del core. La nacionalización del core, el salario vital, la negociación ramal, o sea, fin de la AFP. Y era una cosa súper escueta, de más bien titulares, pero cercano a lo que defiende el PC. Ella gana y arrasa en la primaria presidencial y además va creciendo en las encuestas. Y eso va generando una cierta viabilidad de esta candidatura, pero en algún momento se estanca. Y además el programa se empieza a diluir y a licuar en cosas más. Ahora lo que se está diciendo es que Bárbara Figueroa está muy molesta que las propuestas laborales se parecen mucho más a lo que propone la CPC que lo que propone la CUT. Entonces, ahí yo creo que el Partido Comunista se va desafectando y Lautaro Carmona va haciendo cada vez más evidente su lejanía con la candidata. Ahora es propio de llegar a una síntesis entre un arco. Recordemos nosotros que la candidatura de Janet Jara es la candidatura contemporánea a la presidencia con más nivel de apoyo partidario más amplio, ¿no? De cantidad de partidos que están detrás. Ahora bien, las tensiones que vive la candidatura de Jara también las vive la candidatura de Matei. Esto es propio del escenario presidencial, es conocida ya hace... Antes de ayer y ayer, los descuelgues por parte de Chile Vamos. Hablemos de eso, sí, vamos a eso, porque no son cualquier figura, ¿cierto? Es Germán Codina, RN, exalcalde, Rodrigo Álvarez, exdiputado, exministro del gobierno del presidente Piñera, militante de la U. ¿Perdón? Miguel Mellado. Miguel Mellado también, jefe de bancada de RN, o sea, ni más ni menos, los que dicen nos vamos con Kast. Quizá lo de Mellado se puede entender más por una cosa personal en la negociación parlamentaria, ¿cierto? Claro. Pero estos otros dos personajes, uno pensaría más bien que pueden estar en la pole position para ser parte del gabinete eventual de José Antonio Kast, y sea además justo en el contexto en que el presidente RN dice como que condiciona el ingreso de cuadros a un eventual gobierno de Kast. ¿Cómo lo estás viendo desde la oposición, José Antonio? A ver, yo creo que en la oposición esta ha sido la dinámica desde que José Antonio Kast crea su partido y desde que Republicano se va consolidando como un partido político de derecha y que está a la derecha de Chile Vamos. Y básicamente Republicanos es y existe en base a descolgados de Chile Vamos. No es que, a diferencia de lo que fue, por ejemplo, el Frente Amplio, que generó liderazgos jóvenes que no venían de la política tradicional, Republicanos es fundado por un ex Chile Vamos y ha sido poblado y constituido a partir de ex Chile Vamos. Evidentemente, cuando esto sucede durante la campaña, el efecto mediático es mucho mayor, pero es más o menos la práctica que se ha visto desde que se constituye este partido. Y algunos descuelgues también se han dado en el sentido contrario. El caso de la senadora Carmen Gloria Aravena, y yo creo que han habido algunos más que quizás son menos mediáticos, pero evidentemente son malas señales para la candidatura de Evelyn Matei. ¿Y por qué está pasando esto? ¿Es solamente una cuestión pragmática de no tiene posibilidades, mejor nos vamos al caballo ganador? ¿O realmente una cuestión ideológica, de principio o de déficit de la candidata? Yo creo que acá el pragmatismo pesa mucho y quienes ven cómo van fluctuando las encuestas toman decisiones en base a eso. Yo creo que son decisiones incorrectas. Lo vimos también hace 4 o 8 años atrás en el socialismo democrático y gente que se iba al Frente Amplio, me acuerdo en su momento Marcelo Díaz. También cuando este partido nuevo que está brillando un poquitito más fuerte, eso atrae a algunos que sus convicciones ceden ante los resultados de la encuesta. Entonces, a mí me llama la atención el caso del exalcalde Codina, que estaba hace muy poquitos meses, encabezando actos de campaña de Evelyn Matei. Pero los números a veces tiran a algunas personas, siguen siendo una minoría, me parece, pero evidentemente son nombres que generan revuelo mediático. Mira, 3 cuestiones respecto de este punto. Yo creo que, y yendo a los fierros de la política, ¿no? Acá nos enfrentamos... buena esa, los fierros de la política, o sea, yo creo que esto nos enfrentamos a una dimensión que es bien mezquina, que está ligada al pragmatismo, como decía José Antonio, y que tiene que ver con que los candidatos y los liderazgos políticos se sacan la foto con quien eventualmente va a ganar. Así de claro. Ahí está el incentivo. Ahí está el incentivo. El afiche y la parlamentaria. Efectivamente, pero eso
devela o tiene que ver con una razón de fondo que es más robusta y que tiene que ver con la disposición de Chile Vamos respecto de la candidatura de republicano. Porque cuando uno asoma la cabeza y mira la experiencia comparada, no hay caso exitoso en donde las fuerzas de centro derecha frente a una candidatura de extrema derecha, virando hacia la extrema derecha, le ganen a la extrema derecha. ¿Me explico? Sí, o sea, endurecer el tono no hay caso exitoso. No hay caso exitoso en la política comparada. Cuando uno mira las candidaturas en el contexto occidental, no hay ningún caso que virándose a la derecha. O sea, Trump terminó con el Partido Republicano pulverizado y hoy día es MAGA, el movimiento MAGA. Es un gran ejemplo. Es el gran ejemplo, ¿no? Lo mismo pasa con el PRO en Argentina, virando hacia la Libertad Avanza con Milei. Entonces, yo creo que acá Chile Vamos enfrenta una coyuntura mayor, que no es circunstancial a lo que pasa con Codina, a Mellado, a Álvarez, ¿no? Y otros que se vienen, ¿no? Eso sin lugar a dudas. Tiene que ver con dónde se ubica. La candidatura de Evelyn Matei tuvo la oportunidad de virar hacia el centro frente a una orfandad ante la derrota de Carolina Toá en la primaria. ¿Tú no lo hizo? ¿Ya es muy tarde? O sea, la candidatura de Matei integra partidos como Demócratas, como Amarillo. La democracia cristiana tuvo todas las oportunidades para apoyar una candidatura que tenía mucho más cercanía con su historia partidaria y optó por la candidatura del PC. Yo creo que acá lo que estamos viendo, yo estoy en gran parte de acuerdo con lo que dice Joaquín. Yo creo que solo le cambiaría el apellido de la ultraderecha. Yo creo que en general proyectos políticos que son distintos debiesen competir y debiesen enfrentarse y mostrar por qué son distintos. Es lo que no pasó en el oficialismo y es lo que tiene en una situación súper compleja a partidos como la democracia cristiana, como el PR, como el PPD, incluso como el Partido Socialista, que no están llevando un candidato a la primera vuelta y le están diciendo a Chile hay solo un proyecto político de izquierda y es el de la candidata del Partido Comunista. O sea, es un espejo, dice tú. En el caso de la oposición, en cambio, se está dando algo distinto, se están enfrentando. En ese enfrentamiento las encuestas dicen hoy que José Antonio Kast está liderando, pero nada dice que eso va a ser así en 3 meses más. Yo creo que además con programas en mano presentados, la discusión se le complica mucho más al Partido Republicano. Lo que estamos viendo hoy es que esta idea de reabrir el debate previsional, por ejemplo, está generando mucho debate. Hagamos una cosa, tenemos que hacer un alto, pero volvamos con eso, con el Chavo Préstamo y la polémica que ha generado. Estamos con Joaquín Orellana y José Antonio Valenzuela en Voces del Poder. Pausa y ya seguimos con más. Aquí se debate en CNN Chile, en la carrera por un escaño parlamentario. Debatimos esta semana con los candidatos a diputados Catalina del Real y Sabas Chaguán, y los candidatos a senadores Germán Correa y Giovanni Calderón. Todo bajo la conducción de Mónica Rincón. Jueves, 22 horas, CNN Chile, siempre. Los protagonistas de la noticia están en CNN Chile. Si digo que es una dictadura, estoy contradiciendo al jefe de campaña. Si digo que no es una dictadura, me meto en un problema gigantesco. Entonces, en vez de calificarlo... Yo imagino que su candidata piensa que es una dictadura. Yo lo voy a describir. Fue un gobierno autoritario en el que hubo violaciones de los derechos humanos que son siempre y en todo lugar, da lo mismo si es de derecha o izquierda, inaceptables y condenables. ¿Pero por qué es tan difícil decir si fue porque una dictadura o no? Porque voy a caer... Pero hay una convicción personal. La segunda pregunta que tú me haces es si fue un error meterse en el tema. Hazme la pregunta más adelante... Como me la han hecho en el pasado muchas veces, yo la he contestado siempre, pero hoy día no la voy a contestar porque hoy día implica caer. Tú me preguntaste, ¿fue un error lo de Juan Sutil? Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es no hablar del pasado, hablar de lo que le ofrecemos a los chilenos en el futuro. Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM.
Ya estamos de vuelta y seguimos con la conversación en el estudio de CNN Chile Radio junto a José Antonio Valenzuela, director de incidencia de Pivotes, y Joaquín Orellana, analista político y miembro del directorio del Centro Democracia y Comunidad. Y quedamos con el tema pendiente, José Antonio, respecto a esta propuesta que ha levantado el candidato republicano José Antonio Kast del Chao Préstamo. De hecho, no sé si viste el video, en Instagram publicó un video sobre esta idea que reforzaba la continuidad de la PGU, pero además insistía en esta idea de devolverle la plata a los cotizantes con el término del préstamo al Estado. ¿Qué te parece la propuesta primero? Sí, porque como pocas veces le ha pasado, yo creo que lo hemos visto un poquitito enredado con cómo se comunica esto que es reabrir el debate previsional, que parecía que una de las cosas positivas que habíamos sacado, además de aumentar las pensiones hoy y el ahorro, era dar por cerrado el debate previsional. Sí. Y con esta propuesta pareciera como que se reabre. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que justifica reabrir el debate previsional? Y la propuesta, cuando uno la lee en el programa, es básicamente cambiar el préstamo que se le da al Estado para mejorar las pensiones hoy por otro tipo de préstamo que se paga a través de la cuenta individual, pero donde también es endeudamiento del Estado para mejorar las pensiones. Claro, entonces, bono por bono, decía ayer Ignacio Briones. Bono por bono, es exactamente eso. Entonces uno se pregunta qué objetivo tiene reabrir el debate previsional para solamente cambiarle la nomenclatura a la forma en que el Estado se va a endeudar. Y al mismo tiempo, esto puede generar que todos los años, cuando se discuta la ley de presupuesto, algún parlamentario diga, oiga, subamos el bono se ponga creativo. Y se ponga creativo, porque esto va a implicar que estemos todos los años, como es un endeudamiento estatal que se tiene que aprobar en cada ley de presupuesto, sí, todos los años vamos a estar discutiendo esto. Entonces, no solo reabrir ahora el debate previsional, sino que reabrirlo año a año. Y yo creo que no tiene ningún sentido. Y me da la idea, algo que era un mensaje comunicacional, que cuando trataron de llevarlo a una política pública, empezó a perder todo tipo de sentido práctico y tiene muchos riesgos. Mira, develemos esta propaganda, ¿no? Yo creo que tiene mucho de pirotecnia y enfrenta, o lo que trata es ir de frente a atributos que tiene la candidatura de Jara. Revivir el debate previsional. ¿Quién consiguió el último acuerdo en pensiones más relevante en esta materia? La ministra Janet Jara. Luego, ¿quién habla de atributos como el amor, la felicidad? Janet Jara. Y no es casualidad que esta marca que busca instalar José Antonio Kast con el te amo, devolver. Te amo PGU, te amo devolver. Tiene que ver con eso también, o sea, es parte del encuadre comunicacional, del juego, ¿no? De palabras, del juego de palabras, de ir disputando esa idea. Ahora, de mala manera, yo coincido con José Antonio, esto es una faramalla, no tiene mucho de profundidad, y lo vinculo con el punto anterior antes de la pausa, ¿no? Uno de los desafíos que tiene Republicano hoy día es demostrar que tiene algún grado de experiencia para gobernar, la cual no tiene. O sea, Republicano ha demostrado en el último tiempo, en distintas instancias, que más bien su mensaje es performático, tiene mucho de superficialidad, pero poco de profundidad. En tanto, se enfrenta al mismo desafío que tuvo el Frente Amplio en su minuto, distintos con guitarra. ¿Ah? Y es por eso que se ve la necesidad de ampliar sus cuadros, de aprovechar, capitalizar Kast, de capitalizar este descuelgue del cual hablábamos anteriormente, porque por naturaleza, ¿no? Por una obligación de la realidad, va a tener que verse digamos, en la obligación de invitar a Chile Vamos a gobernar. Bueno, y eso es bien interesante porque esta semana ha sido particularmente dura para Kast por el lado de los cuestionamientos a sus propuestas desde un punto de vista muy técnico. Ya no es solo la concepción política de una propuesta, sino decir, por ejemplo, si es que es posible recortar 6.000 millones de dólares en 18 meses. Ignacio Briones y otros han sido súper críticos de eso. La idea del Chao Préstamo y así, con varias cosas. Es que pareciera ser que se inició, yo creo que llevamos pocos días de esto, pero se está viendo el fenómeno, se inició como un nuevo periodo de la campaña, y es chequeando con programa en mano, vamos viendo las propuestas una a una. Y eso ha generado ciertas complejidades, yo creo, en el comando de José Antonio Kast. Yo creo que si haya un talento que ellos han tenido, que él ha tenido especialmente, es la buena capacidad de comunicación.
y eso se junta a los planes con nombres como con nombres creativos, el plan Cancerbero, el plan Frontera, no sé 90 días. Y son atractivos, pero cuando uno va a ver el programa presidencial es muy distinto y uno puede empezar a cobrar la palabra y a veces se advierten ciertas falencias de experiencia previa en el Estado. Yo creo que el debate sobre cómo va a ser el recorte de los 6.000 millones de dólares en un año y medio es súper importante porque eso en el fondo va demostrando la capacidad de gestión y de experiencia de cómo funciona el Estado, que no la da una buena expertise técnica en finanzas o en macro. Johannes Kaiser decía acá en CNN, o sea, fustigaba que no hubiera como propuestas en la llamada agenda valórica en el programa de Kast, que se omitiera esa parte, ¿cierto? ¿Tú crees que eso le va a haber un flanco importante o que ya es como una especie de costumbreo para el elector de Kast? Efectivamente le abre un flanco a José Antonio Kast, porque recuerden ustedes que en la campaña presidencial anterior la cuestión valórica fue su talón de Aquiles. Estábamos en otro momento, por supuesto, pero la cuestión valórica, la agenda valórica fue una de sus debilidades. Y hoy día la candidatura de Kaiser lo hace parecer un candidato mucho más moderado de lo que es a José Antonio Kast. Entonces, que Kaiser lo emplace de esa forma también le abre un flanco porque lo obliga a contestar en el sentido de que tiene que distinguirse de Kaiser. Lo que le pasa a Jara a la izquierda, sí, también le pasa a Kast a su propia derecha, ¿no? Y esa provocación que hace Kaiser lo va a sacar al pizarrón a Kast y sin duda también va a develar ahí algún flanco que le puede generar daño. Sí, yo creo que hubo habilidad en cómo planteó su campaña José Antonio Kast cuando él define que va a prepararse para un gobierno de emergencia. Sí. Entonces, como que eso es lo que justifica que solo nos vamos a enfocar en los temas que son prioritarios: seguridad, inmigración, crecimiento económico, y no muchos más. Y de hecho no se ha metido en muchos más temas y su programa es escueto en otros, en temas que son súper relevantes en otras campañas como son educación, salud, desarrollo social, son menores porque él está enfocando este gobierno de emergencia. Entonces, parte de ese diseño es evitar estos temas que le dificultan su comunicación política, que además le afectan y le pegan en el grupo donde él más necesita crecer, que es en el grupo de votantes mujeres. Sí, en 2021 le fue muy mal ahí en ese segmento. Muy mal, o sea, yo creo que él era competitivo con Boric a nivel de hombres y fue demasiado la diferencia a nivel de votante femenino. Entonces, y jóvenes también. Y jóvenes. Ya, pero entonces no parece tan mal encaminado omitirse, porque en el fondo es en tres causales, en aborto en tres causales, parece que no vamos a innovar, no, pero tampoco hacerlo explícito. Es que esa es la dificultad de la posición en la que está. Tiene todo el sentido del mundo no meterse en estos temas. ¿Cierto? Pero ¿hasta qué punto tú puedes marginarte de estos temas cuando empiecen los debates, cuando te interpele directamente Johannes Kaiser? Porque él no puede pronunciarse en estos temas ni siendo demasiado moderado, ni siendo demasiado radical. Para él lo ideal sería que estos temas no se toquen, pero eso yo no sé si va a poder lograrlo durante los debates. Te lo digo, que los periodistas le van a preguntar de todas maneras. Y no solo los periodistas, también las otras candidaturas. O sea, tenemos candidatos profesionales, como el caso de Marco Enrique Ominami, que sin duda también lo va a emplazar y va a ser propio del debate. Yo creo que esperando su momento. Y ojo, Seba, yo creo que en los debates Kast hoy día ha demostrado una buena performance, ¿no? Pero los debates más públicos, más masivos, con el resto de las candidaturas, también va a estar más expuesto, ¿no? A los temas programáticos, como decía José Antonio, a demostrar la capacidad que tienen para gobernar, porque, ojo con esto, el riesgo moral al cual se han sometido republicanos. ¿A qué te refieres? Me refiero a que ellos buscan generar una serie de cambios que son profundos, que ellos evalúan como avances que están mal ejecutados o que derechamente tienen que retroceder. El caso de la educación, el caso del aborto, etcétera, etcétera. Y eso él tiene que demostrar públicamente que va a tener la capacidad de hacerlo, ¿no? La promesa que está instalando es muy grande para copar las expectativas de la ciudadanía. Y hoy día Republicano ha demostrado no tener experiencia ni los cuadros necesarios para gobernar el país. Volviendo a Jara, más allá de la controversia con Lautaro Carmona, aparentemente hay como ruido interno de cómo se está conduciendo la campaña, porque la verdad es que está estancada. Sigue siendo bastante alta la aprobación, considerando que está a pocos puntos de José Antonio Kast, pero da la impresión de que si sigue en este rumbo no va a crecer.
¿Cómo lo ven para ir finalizando? José Antonio. Yo creo que, yo comparto el diagnóstico, yo creo que da la impresión de que se estancó, de que lo que se esperaba desde el comando era que luego del triunfo en la primaria hubiera una tendencia al alza que se sostuviera en el tiempo, al menos por algunas semanas más, y fue muy corta. Yo creo que a la semana siguiente de la primaria ya no volvió a crecer y empezó incluso a bajar en algunas encuestas. Yo creo que también hay un peligro que tiene la candidatura de Jara, que tiene que por un lado convocar a un votante que no es de izquierda y con eso tiende a apuntar hacia un programa más parecido al que nos presentó Carolina Toá en la primaria que el de ella, pero eso va generando desafección en su gente. Y cómo se combina eso, cómo se vive con esa tensión, casi no tiene solución. A mí me cuesta entender cómo una persona que votó por Janet Jara puede estar satisfecha de tener a la candidata que ganó, pero el programa que perdió. Que eso es lo que va a llegar a la primera vuelta. De alguna manera se configura eso. ¿Y cómo eso no va a generar una desafección en el votante más duro, en el frente amplista, en el comunista? Yo creo que es de difícil solución. Y yo creo que ahí quizás está el germen de lo que estamos viendo con Janet Jara y una candidatura que pareciera ir desinflándose. Joaquín, tú tienes dos caminos para enfrentar esta recta final presidencial. Uno, aferrarte al vaivén de las encuestas o aferrarte a tu coherencia y tu trayectoria como sujeto político. Y en el caso de Janet Jara, si tuviese ahí en una recomendación, yo le recomendaría seguir apostando por la coherencia, ¿no? Y eso tiene que verse reflejado también en los equipos de campaña. Porque ella ha demostrado tener capacidad de diálogo, ha demostrado generar consensos. No olvidar que el último acuerdo de pensiones se generó con la derecha, trabajando con otros actores de la sociedad civil. Entonces, Jara tiene una virtud que tiene que ver con su trayectoria de vida, que tiene que ver con su coherencia, que tiene que ver con la capacidad de diálogo y generar consenso, abandonando incluso su propia comunidad política, porque incluso al Partido Comunista le incomodó este acuerdo de pensiones en su minuto, que le da un diferencial positivo para enfrentar la campaña presidencial. Joaquín Orellana, analista político, miembro del director del Centro de Democracia y Comunidad, y José Antonio Valenzuela, director de Incidencia de Pivotes. Muchas gracias a los dos. Gracias a ustedes. ustedes. Muy buenos días. Que tengan buen día. 10:05 minutos.